En su programa, Philip Butters comenta la desesperada frase de Alejandro Toledo: "Déjeme morir en mi casa", destacada en la portada de una noticia. Butters analiza el impacto de estas palabras y cuestiona la autenticidad del sentimiento del exmandatario, generando debate sobre el destino judicial de Toledo, mientras critica la manipulación mediática de su situación. Por supuesto, nada. Déjeme morir en mi casa, dice Toledo en la portada de la noticia. Ay, 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 ay. Philip Butters describe el inminente veredicto del Poder Judicial sobre Alejandro Toledo, enfatizando la carga emocional que este evento representa: triste, solitario y final. La anticipación crece mientras Butters revela una impactante portada de Iván Slovic en el diario Correo, que destaca la gravedad de la situación del exmandatario. La tensión está en el aire, y todos esperan con ansias el desenlace. Triste, solitario y final. Este lunes el Poder Judicial dará lectura a la sentencia de Alejandro Toledo. Tremenda portada de Iván Slovic en la portada del Correo. Philip Butters se adentra en la situación de Alejandro Toledo, quien enfrenta un posible adelanto de sentencia que lo podría condenar a 20 años de prisión. Butters destaca la ironía de que Toledo, quien se presentó como un líder anticorrupción, ahora se encuentra en el banquillo. A pesar de sus fallas personales y un gobierno que se vio empañado por escándalos, se cuestiona si es suficiente hacer obras si, al mismo tiempo, se roba. Ya se ha dicho, en información oficial, que el día lunes hay un adelanto de sentencia. Yo no entendía bien ese término. Toledo va a terminar 20 años preso, es decir, una cadena perpetua, es una pena de muerte. Los viejitos sí van a la cárcel, ese es el mensaje, ¿no? La justicia tarda pero llega, ¿no? Más vale tarde que nunca. Toledo se encaramó en la presidencia del Perú siendo un adalid anticorrupción, fustigaba a priistas, a fujimoristas. Elian Carpe era una mujer muy soberbia, Toledo era un tipo muy soberbio, desarregloso, impuntual, jaranero, una imagen personal horrible, le quitó serenidad, prestancia a la figura presidencial. Él se termina fugando, lo extraditan, 1000 papelones. Y ojo que su gobierno no fue malo porque buscaba buenos ministros. No se trata de... El periodista critica la falta de apoyo familiar que Toledo enfrenta, subrayando la ausencia de sus hijas en momentos tan críticos. Butters expresa que para él, el expresidente no merece pena, pues su legado está marcado por la desilusión y la traición a sus ideales. La narrativa de Toledo se convierte en un reflejo de un sistema en el que muchos líderes, como Vizcarra y PPK, también enfrentan sus propias caídas. De hacerlo bien y robar. O si no roba pero hace obra. No es así. No tienes que robar simplemente. No hay mucha vuelta que darle al tema. Y Toledo ayer, evidentemente solo, porque Elian Carpe no lo puede venir a ver porque está en la misma. No lo ha venido a ver ninguna de sus dos hijas, ni Saraí ni Chantal. De repente Chantal no quiere ni verlo. O de repente ella tiene mucha plata en algún lugar del mundo. Como se perdieron en la historia las hijas de Toledo. Los hermanos lo van a ver solo chacanos. Toledo ayer ha dado una mezcla de vergüenza y pena para algunos. A mí no me da pena Toledo. A mí no, porque si no me va a tener que dar pena Vizcarra, Ollantumala, me va a tener que dar pena pues PPK y me va a tener que dar pena la Villarán y vamos a terminar en el show. ¿Qué opinas de esta decisión que tomaron sobre el caso de Alejandro Toledo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos para un próximo video.